Bueno, hola, lo primero de todo, buenos días a todos. Gracias a BIFAI por la invitación y por la organización de este evento. Creo, por lo que has comentado y viendo el orden del día, creo que es muy interesante y sobre todo muy holístico. Mi parte sobre todo va a ser echar un vistazo a todo lo que viene a nivel regulación y explicar un poco por qué es importante tenerla en cuenta y en qué al final acaba afectando a los modelos de negocio. Pero para empezar, me gustaría explicar qué es Adigital, porque no creo que todos sepáis qué es Adigital y qué hace. Adigital es la Asociación de Economía Digital Española, tenemos más de 500 asociados y bueno, Adigital tiene más de 25 años, empezó representando las ventas a distancia y ahora se ha acabado convirtiendo en la Asociación de Economía Digital de los nuevos negocios. Todos los nuevos negocios y todos los nuevos negocios que surgen de la digitalización de los diferentes sectores, movilidad, transporte, delivery, plataformas de alojamiento turístico, etc. Un poco nuestra visión y nuestra misión es intentar facilitar y hacer que España y Europa se digitalicen y también sin perder de vista que sea desde un punto de vista humanista y ético, y también facilitar al regulador y defender los intereses de nuestros asociados para que toda esta regulación y todas las políticas públicas que se implementen no frenen la innovación. Y entonces encontrar ese equilibrio entre seguridad, pero no frenar la innovación y entender todos estos modelos. Al final lo que ocurre es que la digitalización, la innovación va muy rápido, los reguladores, los gobiernos, poder ejecutivo, poder legislativo, están preocupados por esta rapidez, están preocupados por qué reglas poner para que convivamos con todo esto y muchas veces al ir tan rápido es imposible que el regulador o el ejecutivo entiendan en qué consisten todos estos nuevos modelos de negocio o todas estas posibilidades que están surgiendo. Entonces, para eso está Adigital. Nosotros hacemos un ejercicio tanto de defensa y representación de intereses, pero también de divulgación, de información, de investigación y también de generación de confianza. Al final pensamos que el ecosistema digital un poco lo que se está generando es que a veces genera un poco de desconfianza, se ven más los retos que las oportunidades y también entonces estamos trabajando en impulsar medidas de autorregulación y corregulación, porque también pensamos que la industria va mucho más rápido, todas las regulaciones al final acaban yendo por detrás y nos encontramos, ahora daré un vistazo de todo lo que viene, con una amalgama de regulaciones que muchas veces se tocan entre ellas, las empresas no saben exactamente qué les aplica, cómo les aplica, incluso muchas veces ven que su modelo de negocio no está bien reflejado y que es imposible aplicar, hay inseguridad jurídica, etc. Entonces, para todo eso, desde Adigital trabajamos para ser un poco el puente entre lo público y lo privado. También es verdad que muchas veces tampoco se entiende a lo público desde lo privado y esas preocupaciones, es que no me entienden, es que esto no es así. Entonces, sí que intentamos ser un foro común para que las políticas públicas refuercen y potencien la digitalización, pero lo hagan de la manera más ordenada posible y sin afectar a la innovación y a los negocios que están implicados en todas ellas. Entonces, bueno, al final nos encontramos, a ver qué me he pasado muy rápido, aquí, nos encontramos en un momento muy intenso. 2023 es un año clave y también nos encontramos con un año electoral. Esto al final también implica que todos los temas digitales, como sabéis ahora mismo hay dos grandes prioridades que lo envuelven todo, digitalización y sostenibilidad y por tanto muchos de los retos, a mí me gusta llamarlos retos, a veces se ven como problemas, pero yo creo que son retos que podemos convertir en oportunidades, los políticos pueden coger como bandera en estas campañas electorales. Tenemos locales en menos de una semana, tenemos generales a finales de año y tenemos europeas en mayo. También hablaré mucho de Europa porque Europa está ganando mucho peso en toda la regulación que llega. Durante 2022 el 57% de las leyes que se implementaron en España o se generaron en España venían de recomendaciones y directrices europeas. Por tanto, es muy importante atender a lo que pasa en Bruselas. En este sentido, también es un año muy importante porque España va a presidir la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, va a presidir la Unión Europea durante 6 meses. El Consejo de la Unión Europea tiene una presidencia rotatoria entre Estados miembros de 6 meses y España tiene la última presidencia efectiva, porque en mayo del año que viene hay elecciones a nivel europeo y además en marzo hay elecciones en Bruselas y Bruselas tiene la próxima presidencia, con lo cual que al final España va a tener en su haber cerrar un montonazo de expedientes regulatorios digitales cuya
cuya intención es marcar las normas y las reglas de juego de todo lo digital, porque al final todo lo digital ha traspasado lo que ya teníamos y muchas veces hay algún o vacío legal o inseguridad jurídica, y todo esto España lo quiere cerrar y liderar. Esto también es una oportunidad para España, todos los temas de inteligencia artificial, todos los temas del marco de identidad digital. Hay expedientes muy importantes donde España va a tener una preponderancia política y va a poder marcar muchas cosas, pero es importante aprovechar bien esta oportunidad y que España también se ponga, digamos, en un puesto de liderazgo a nivel Unión Europea. Y también en este punto, a Digital, como Asociación Digital Española, queremos ayudar para que la industria también tenga un peso, no solo el gobierno español, sino también la industria y cómo se ve desde España todo esto. Por todo esto, ahora mismo a Digital este año abrimos oficina en Bruselas para quedarnos de manera perenne allí, porque al final estamos viendo, pues lo que comentaba, todo viene de Bruselas y si no estamos en Bruselas no tenemos capacidad de influenciar, y además históricamente sí que es verdad que Francia, Alemania han dado mucha importancia a tener voz en Bruselas, pero España no la ha tenido tanto. Entonces, de esta manera también desde Digital podemos mejorar nuestro servicio a los asociados en todos los temas de políticas públicas e influencia, y también aumentar la voz y la representatividad de la industria digital española allí. Estoy hablando mucho de Europa, también en España tenemos mucha legislación, sí que es verdad que la mayoría viene de Europa, pero por ejemplo el año pasado hubo un 22% más de producción legislativa si lo comparamos con el año anterior, según el barómetro de COE. Son datos que lo que hablamos es de muchísima regulación, mucha regulación horizontal, pero también mucha regulación sectorial, y que sin querer al final nace una, la siguiente viene a los 6 meses y está ya enmendando la anterior, y para los modelos de negocio es muy complicado estar constantemente adaptándose a estas nuevas regulaciones, supone un coste enorme y además esto va tan rápido que es imposible rentabilizar estos cambios. Y también muchas veces, como comentaba anteriormente, con la incomprensión del Ejecutivo o del regulador para entender bien lo que se está regulando y cuáles son los problemas reales. También, y sí que me gustaría hacer hincapié en esto, desde Digital, además de la autorregulación y corregulación, estamos muy comprometidos con también, tenemos más de 500 empresas asociadas, tenemos desde las grandes Big Tech a scale-ups, a startups, a negocios medianos, pequeños, que están desarrollando soluciones digitales, que es importante también dar a conocer al regulador, porque muchas veces estos problemas que el regulador pretende hacer frente, ya hay soluciones en el mercado que las pueden ayudar. Entonces sí que pueden ayudar a marcar unas directrices, ya están consensuadas con la industria está cómoda con ello, no ve problemas de competencia de mercado, no ve problemas de propiedad intelectual, y es importante transmitir todas estas cosas. Entonces, bueno, estamos en un momento de gran innovación privada, pero también de gran producción de normas a nivel público y políticas públicas, y pensamos, y por eso también nuestra actividad como asociación empresarial está creciendo muchísimo en este sentido, porque además el regulador y el ejecutivo lo necesita y las empresas también lo necesitan, y muchas veces pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad para seguir toda esta innovación regulatoria, estas propuestas regulatorias. Muchas veces vemos además titulares que de repente esto afectará a mi negocio, no lo afectará, y desde asociaciones empresariales creemos que también tenemos un papel para ayudar a las empresas que forman parte de nosotros para tener un canal fluido con la administración y ayudar a que todos nos entendamos, porque al final se comparten mucho más los objetivos de lo que podría parecer. El problema es que tenemos visiones, tenemos enfoques muchas veces muy diferentes que nos impiden quizá ver lo común, y ahí creo que es el papel de las asociaciones empresariales el que tenemos que cubrir. Y bueno, aquí ya una vez explicado qué es Digital y por qué creo que es importante entender el papel que las asociaciones pueden jugar, también históricamente es verdad que desde Digital, y creo que en general muchas asociaciones o patronales han sido muy reactivas. Creo que estamos en un momento en el que debemos ser proactivos. Vemos que las cosas están pasando y es importante no esperar a que pasen y luego ir a enmendarlas o a explicarlo. Quizá como industria pues tenemos que ver qué soluciones tenemos en el mercado, qué cosas podemos hacer, dónde podemos estar de acuerdo, y facilitar el trabajo al regulador para no encontrarnos con sorpresas después. Y creemos que al final aquí el actor que en realidad estaba pensado para eso y que ahora ve que su papel es más importante que nunca dentro de la sociedad civil, son las asociaciones empresariales. Y bueno, dicho esto, un poco a modo de introducción, quería hacer un repaso. He seleccionado solo algunas, no he seleccionado absolutamente todo, no quiero aburriros, además me tocaba la primera y no
no quiero cansaros antes de tiempo, pero sí para que veáis un poco el compendio de regulación que viene o que acaba de entrar y va a entrar en vigor, y que veáis que en realidad todas tienen mucho que ver. Es posible que se toquen en muchos sitios porque al final no son regulaciones de 10 páginas, son 60, 70 y pueden tener mucho que ver unas con otras. Entonces, bueno, empiezo por la NIS2, que es verdad que José María Baños luego va a daros mucha más información. Yo solo quiero daros una panorámica para que veáis la cantidad que viene. La NIS2 se publicó a finales del año pasado, con lo cual que entrará en vigor, bueno, tendrá que cumplirse en los próximos meses, y es la directiva sobre medidas para un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea. El objetivo de esta regulación, sobre todo, ha sido armonizar a nivel europeo las capacidades, los protocolos de ciberseguridad, las aplicaciones, es decir, que no haya fracturas como bloque en cómo se practica la ciberseguridad. Esto al final, claro, cambian las obligaciones de información, digamos que cambia un poco el procedimiento de cómo se deben hacer todas las cosas para armonizar y que no haya brechas a nivel bloque. Esta regulación ya está aprobada y entrará en vigor en los próximos meses. El año pasado se propuso el reglamento de ciberresiliencia. Este reglamento es más específico que el anterior, como os digo, siempre tenemos luego horizontales y luego ya vamos con temas más sectoriales o que se toquen o complementarios, y el objetivo de este es establecer normas para garantizar la ciberseguridad de los productos con elementos digitales en el momento que entran en circulación en el mercado europeo. Es decir, estos productos con elementos digitales son estos productos que están conectados a algún dispositivo, a otro dispositivo o a la red. Ya hay productos que están regulados en este sentido, como todo lo sanitario o los aviones, pero hay otros muchos que no lo están, y eso es lo que busca regular este reglamento, que está siendo muy relevante. Y justo hace un mes se propuso el reglamento de cibersolidaridad de la Unión Europea, a propuesta de la Comisión. ¿En qué consiste? Bueno, esto también por dar contexto. Generalmente, una vez hay una propuesta de la Comisión Europea, se tarda mucho en aprobarla. Al final, como sabéis, está la Comisión Europea, luego el Parlamento Europeo y luego está el Consejo de la Unión Europea, donde se representan todos los gobiernos de los Estados miembros, y el Parlamento Europeo, el que votamos cada 5 años. Tanto Parlamento Europeo como Consejo de la Unión Europea tienen que analizar la propuesta de la Comisión y presentar enmiendas o cómo debería quedar la propuesta según ellos, y una vez consensuen en cada uno de los organismos tienen que dialogar entre los tres, lo que se llaman los trílogos. Entonces, bueno, este reglamento de cibersolidaridad de la Unión Europea tardará porque de momento ni siquiera se han puesto a negociar en cada una de las instancias. Y un poco los objetivos que tiene esta propuesta es reforzar las capacidades de ciberseguridad de la Unión Europea a la hora de detectar, afrontar y superar los incidentes de seguridad importantes o a gran escala a través de la creación de un ciberescudo europeo. Esta regulación también lo que busca sobre todo es generar mecanismos generales en toda la Unión Europea, y por eso se llama cibersolidaridad, ¿no? Que al final todos haya una mejor cooperación y una mayor coordinación cuando haya cualquier tipo de amenaza de ciberseguridad que pueda afectar al bloque y tenga gran escala. También genera, de hecho, crea un mecanismo europeo de ciberemergencia para mejorar esta coordinación. Al final el objetivo es generar un panorama digital europeo lo más seguro posible. También vemos este año, justo hace un par de semanas, se presentaron. Es el año de las capacidades digitales y se presentaron un poco las prioridades. Hay mucha prioridad en formar y tener profesionales de la ciberseguridad. Se ve como un tema muy relevante, muy clave, y también en términos de formación y de atracción de talento es muy importante, y aquí también se deben impulsar políticas públicas, y aquí también las empresas que conocen las necesidades, que saben lo que se está buscando, en este sentido también se pueden ayudar a los ministerios de educación, de formación profesional, a generar una formación mejor y mejorar, porque al final los que practican la ciberseguridad son los trabajadores gracias a la tecnología. Y bueno, esto sería un poco las tres que he cogido más de ciberseguridad, que son más sectoriales, y luego quería echar un vistazo a que veáis que no todo se queda ahí y estamos dentro de mogollón de normas y de propuestas. Por un lado, el reglamento de inteligencia artificial, que supongo que todos lo conoceréis. Esto está siendo una propuesta muy discutida y un poco conflictiva, porque hay muchos enfoques y porque además la actualidad, bueno, pues hasta hace 3 meses no habían contado con que podría ser un ChatGPT,
ChatGPT y de repente estás negociando la norma y tienes que empezar a definir qué es ChatGPT, Entonces, bueno, es muy complicado, pero parece que se están poniendo de acuerdo tanto en el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea ya lo hizo hace unos meses y que España para ellos es prioridad política cerrar este expediente. Sabéis que además tenemos el sandbox de inteligencia artificial que justo esta semana está en consulta pública para que podamos dar las opiniones sobre qué nos parece este mecanismo y, por tanto, es muy posible que tengamos esta regulación horizontal de la inteligencia artificial y de ahí vendrán muchas. Hay una directiva también que está esperando a que esto se apruebe sobre responsabilidad de producto, daños del producto, ciberseguridad, protección al usuario, privacidad. Entonces, al final, aunque no parezcan directamente relacionadas con los modelos de negocio que cada uno pueda tener, todo va a acabar impactando porque intentan, además, sobre todo estas regulaciones horizontales, poner ya los mimbres para todos los temas más sectoriales o más específicos. Y es importante tenerlos, porque además, cuando hablamos de reglamento, el reglamento entra en vigor tal cual se aprueba en la Unión Europea en los Estados miembros. Las directivas hay que transponerlas. Entonces, es verdad que hay margen de negociación una vez llega a los países, pero cuando es reglamento, llega como llega. Por eso también es importante estar en Bruselas, porque muchas veces nos encontramos con regulaciones que no habíamos visto venir y se han negociado solo en Bruselas. Y luego también para que veáis temas más sectoriales, ya se aprobó justo a finales del 2022 el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital del sector financiero, con el objetivo de garantizar la seguridad informática del sector financiero en la Unión Europea y prever y mitigar las ciberamenazas del sector. Luego también tenemos todos los temas de los datos, el Reglamento sobre normas armonizadas sobre el acceso justo a los datos y su uso, conocida como el Data Act, está a punto de finalizar y lo que hace es establecer normas para la compartición de datos, para que los usuarios seamos conscientes y los consumidores de qué datos estamos generando las empresas deberán tener la obligación de facilitarnos qué datos y nos tendrán que dar la opción de si queremos compartirlos para que las empresas sigan mejorando sus servicios, sus experiencias de usuario o no queramos, y también establece obligaciones para las empresas para compartir datos con los gobiernos en momentos de emergencia. Está siendo una norma bastante complicada por temas de seguridad jurídica. ¿Qué es emergencia? ¿Cuándo el gobierno me va a pedir a mí mis datos? ¿En qué momento tengo que compartir? ¿Qué problemas presenta esto para la competencia en el mercado, para la propiedad intelectual y para los secretos comerciales? Porque al final sí que es verdad que el dato es el nuevo petróleo, como aquel que dice, y están intentando regular esto, pero al final para los negocios, sobre todo digitales, el dato es muy relevante para seguir innovando y es importante tener claro cuándo hay que darlos, cuándo no y por qué. Entonces, y al final esto está relacionado con todo. Y luego también otro tema que justo además creo que es justo hoy, hace 5 años de la implementación del Reglamento General de Protección de Datos, que todos desde entonces estamos aceptando cookies, no aceptando cookies constantemente. Y también estamos, justo además esta semana, Meta ha tenido una gran multa con el tema de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea para establecer un marco de protección de datos entre ambos bloques. La Comisión Europea tuvo una propuesta, pero tanto el Comité Europeo de Protección de Datos como el Parlamento Europeo le han pedido que la revise, con lo cual que también estamos en un momento en el que es muy urgente que este marco salga para que podamos seguir compitiendo y también estar funcionando a nivel global, porque al final esto ya no va de bloques, trabajamos todos a nivel global y es necesario también para la innovación y para innovar a nivel europeo. Necesitamos de los servicios que ya nos proveen empresas extranjeras y es muy relevante. Y no me gustaría cerrar este bloque de tantas cosas sin hablar del marco para una identidad digital europea, que creo que es muy relevante y más en un evento como este y con las soluciones que puede ofrecer BeFi. Esta fue una propuesta de 2021, ya está bastante avanzada y a España le gustaría cerrarla y un poco el objetivo es proporcionar a los ciudadanos de la Unión Europea el acceso digital a servicios públicos dentro de la Unión Europea. Y la idea es que en un wallet se tengan todos estos datos personales que necesitamos para hacer cualquier tipo de gestión con la administración pública. Entonces, que en este wallet se esté almacenado todos los datos, se puedan obtener todos los datos, y también podamos obtener los certificados electrónicos, etcétera. Con lo cual que es muy relevante porque puede facilitar muchas cosas,
pero hay temas de interoperabilidad, de seguridad, de privacidad, de ciberseguridad muy relevantes. Además sabemos que, como comentaba antes Miguel, todos estos ataques de ciberseguridad, la administración pública es uno de los grandes blancos y es necesario tener, bueno, que una vez salga este marco lo haga con toda la seguridad jurídica y teniendo en cuenta todo lo que deba ser relevante. Entonces, bueno, este era un poco el recorrido que quería hacer y explicar, sobre todo para ver la cantidad de propuestas que hay. Hay muchísimas más que he decidido dejar fuera porque si no podría estar horas y horas hablando, pero creo que viendo esto se justifica que también la gobernanza en Internet y la forma de regular quizá tenga que cambiar. Vamos tan rápido que todos, la innovación, las empresas, la iniciativa privada va tan rápido que toda la regulación nace muchas veces ya caducada y es necesario establecer normas, por supuesto, y es necesario tener seguridad y es necesario salvaguardar los derechos y la protección al consumidor y demás, pero quizá tengamos que pensar en otras formas, en más colaboración público-privada, en más autorregulación, más corregulación y también yo insisto mucho en esto porque me parece muy importante y cuando hablamos con los legisladores y las instituciones y los gobiernos nos damos cuenta que no conocen todas las soluciones que hay ya en mercado y todas las cosas que ya se hacen de manera, digamos, voluntaria o que ya hay muchas empresas desarrollando soluciones de hay este problema, voy a hacer esto. Entonces quizá el facilitar este conocimiento y ayudar en este sentido y que creemos que una asociación puede aglutinar todo esto y también puede haber otro tipo de organismos que lo hagan, pueden ayudar mucho a que esto sea de la manera más eficiente, se haga una regulación inteligente y se haga de la mejor manera posible. Porque al final, para alcanzar los objetivos de interés general que todos tenemos, tanto empresas, usuarios, y que sean eficientes las normas, creemos que hoy más que nunca es necesario contar con el sector privado, entender lo que se está haciendo, entender cómo funcionan y cómo ellos mismos están solucionando los problemas que ya ven, porque los primeros interesados en que todo funcione son los modelos de negocio que necesitan que todo vaya lo mejor posible. Y hasta aquí mi intervención, no sé si me he alargado o me he quedado corta y si hay espacio para cualquier pregunta o lo que sea, a vuestra disposición. Una pregunta sola. Sí. Cuando te referías al marco europeo de identidad digital, Sí. ¿te refieres a IDAS 2? Sí. Digital Wallet? Sí, exacto.